La soledad de la autoridad. A fin de ser autoridad necesitamos ser diferentes a los hermanos y hermanas comunes, ya que necesitamos abstenernos de muchas cosas que de otra manera haríamos o diríamos. No hablamos de ser diferentes de los incrédulos, sino de otros hermanos o hermanas, aquellos a quienes Abba ha colocado bajo nuestra autoridad delegada. Debemos estar separados en nuestras palabras y nuestras reacciones. Es posible que tengamos cierta actitud cuando estamos solos, pero cuando estamos con otros debemos evitarla. Podemos tener comunión con los hermanos y hermanas solo hasta cierta medida y en ciertos niveles. No podemos ser descuidados ni frívolos. Necesitamos renunciar a nuestra libertad y afrontar la soledad, la cual es una señal de quienes son autoridad. Los que son descuidados entre los hermanos y hermanas no pueden ser autoridad. Cuidado, porque esto no se trata de orgullo, ¿sí? Solamente nos referimos a que para representar la autoridad de Elohim debemos tener ciertas limitaciones en nuestra comunión con los hermanos y hermanas. No implica que no tengamos que juntarnos, al contrario, todos debemos unirnos, pero implica el tipo de relacionamiento que tenemos que sembrar. ¿No es cierto? No podemos ser descuidados ni superficiales. Los patos vuelan en bandadas, pero las águilas vuelan solas. Si nos confundimos entre la bandada, los patos no sabrán a quién seguir. Si únicamente podemos volar bajo para no sufrir la soledad de volar en las alturas, no somos aptos para ser autoridad y en verdad no la hemos recibido siquiera, ya que Yahweh capacita al que llama. Para llegar a ser autoridad debemos restringirnos y estar apartados. Pero no es estar apartados de las otras personas solamente, es estar apartados para no tener actitudes que no corresponden. No podemos hacer lo que otros hacen con tanta libertad ni decir lo que los demás prefieren tan gratuitamente, porque hemos sido colocados en una vidriera bajo focos reflectores realmente para ser ejemplo para los demás. Por eso Shaul podía decir a otros: sean imitadores de mí como yo lo soy de Yahshua, ¿no es cierto? Debemos someternos al Ruach del Adón, el cual nos enseñará todas las cosas. Esto nos hará solitarios y nos quitará toda reacción. En muchos momentos en que otros se atreverán a bromear o a hacer cosas, ¿no es cierto? O, dependiendo de las situaciones, nosotros seremos restringidos de hacerlo y por el contrario seremos movidos a establecer una postura más seria. Hay momentos para reír y momentos para estar serios, ciertamente. Y el líder es llamado a ser ejemplo en eso también, ¿no es cierto? Para poder ver si la situación merece la risa o no. Hay veces en que la gente se ríe naturalmente de una cosa y no corresponde. Sí, hay que tener discernimiento para ser siempre ejemplo y guía. Este es el precio que la autoridad debe pagar. Debemos santificarnos como lo hizo el Adón Yahshua a fin de poder ejercer la autoridad que Yahweh nos haya delegado. Como siempre, y repetimos lo que ya dijimos la otra vez, esto no quiere decir que el Adón no se riera. Esto es válido para todos. No crean que solo los líderes de una congregación son llamados a ejercer autoridad delegada. Todos tenemos esa responsabilidad porque somos padres o jefes o en muchas otras formas, ¿no es cierto? Como ya veremos, estamos manifestando de ayuda. Por ser miembro del cuerpo, la persona que tiene autoridad no debe llamar la atención, sino que debe ser igual a los demás hermanos y hermanas para así mantener la comunión del cuerpo de Mashiach. No tiene que tratar de sobresalir. Pero al representar a Elohim, la autoridad debe aceptar la restricción que él le dicte y santificarse. Debe ser un modelo para los santos, pero al desempeñarse como miembro también debe coordinar y servir junto con los demás sin apartarse como si fuera una clase especial o superior, porque no se trata de eso, esta separación que mencionamos. La autoridad debe restringir sus reacciones. Vallecra del 10, del 1 al 7, relata el juicio que Elohim trajo sobre Nadab y Abijú, ¿sí? Quienes fueron juzgados por no permanecer bajo la autoridad de su padre Aarón. Sus dos hijos, que servían como sacerdotes en el santuario y habían sido ungidos el mismo día que él, ¿no es cierto? Ellos no debían servir independientemente, sino que debían ayudarle en el servicio de Elohim. Ellos no podían hacer nada por su propia cuenta. Pero un día Nadab y Abijú ofrecieron fuego extraño sin la autorización de su padre. Esto les acarreó el juicio de Elohim y murieron al ser consumidos por fuego. Moshe dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Elohim quería hacer notar que quienes estaban cerca de él no podían ser descuidados. ¿Sí? Este castigo fue más severo y estricto que el que infligió al resto del pueblo, porque siempre que está pintando los cuadros, Saba ejecuta el castigo completo. Nadab y Abijú murieron al mismo día. ¿Qué debía hacer Aarón? Ante Elohim él era el sumo sacerdote y la cabeza de su casa. Desempeñaba un papel doble, ¿no es cierto? ¿Puede un hombre ocuparse tanto del servicio de Elohim que descuide a sus hijos? Según la tradición judía, cuando un hombre moría, sus familiares debían descubrirse la cabeza y rasgar las vestiduras. Pero Moshe solamente ordenó que los cadáveres fueran sacados del campamento. A Aarón y a su familia no se les permitió descubrirse la cabeza ni rasgar las vestiduras. La pena y el dolor son sentimientos humanos normales, ¿sí? Pero en este caso el siervo del Adón no podía expresar su pena porque si lo hacía moriría él también. Este asunto es muy serio. El juicio que un siervo de Elohim puede sufrir es diferente al de un israelita común, ¿sí? Depende del grado de autoridad que le haya sido conferida. Esto indica una diferencia entre el pueblo de creyentes y los vencedores. Un siervo de Elohim no puede hacer lo que un israelita común puede hacer. Es entendible y perfectamente lícito que un padre haga duelo por su hijo o que una persona se lamente por su hermano. Es absolutamente lícito. Pero quienes fueron ungidos por Elohim deben santificarse, o sea, deben mantenerse separados. Este asunto no se relaciona con el pecado, sino con la santificación. No podemos afirmar que podemos hacer muchas cosas simplemente porque son lícitas y no son pecaminosas. No era ilícito lamentar por los hijos ni nada por el estilo, no era pecaminoso, pero no correspondía a su postura, a su posición en la cual estaba. Lo que cuenta no es si las acciones son pecaminosas, sino si nos apartamos o santificamos. Posiblemente esté bien que otros las hagan, pero el siervo de Elohim no puede hacerlas ya que él debe santificarse. En sí les aclaro desde ya que esto no quiere decir que Aarón no pudiera haber ido al funeral de otros hijos suyos, nada por el estilo, ¿no es cierto? O que otros no hubieran podido ir nunca, sino que debían mantenerse separados en el servicio, porque además esto había sido un castigo realmente. De cualquier manera, los sacerdotes debían mantenerse puros, tanto más el sumo sacerdote, que no puede dejar sin cabeza a la congregación entera. O sea que no nos referimos aquí que los vencedores no pueden enterrar a sus muertos, ¿sí? De lo que esto es sombra es de algo que Yahshua explicó mejor. Yahshua le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Yahshua estaba diciendo aquí es que hay que dejar atrás a los que no han nacido de nuevo y seguirlo a él. Ya llegará el tiempo en que seamos enviados a llevar la Besorá a otros y tal vez también a nuestras familias, o tal vez él envíe a otros, pero a la muerte que se refiere es espiritual, ciertamente. No podemos tener comunión con la carne, con las tinieblas, con el mundo, y esas son algunas de las restricciones que debemos tener. Nuevamente, no se trata de divorciarnos, abandonar a nuestros hijos, a tomar ese tipo de actitudes que sí realmente son pecaminosas, sino de dejar de compartir o permitir pasivamente ciertas cosas, como muchas veces también acostumbramos, ¿no es cierto? Que nos callamos la boca, no decimos nada y permanecemos ahí de cualquier manera. Y si el caso se da de que no nos obedezcan, tenemos que mantenernos apartados y firmes en rechazar lo que Yahweh rechaza y aprobar lo que Él aprueba. Lo opuesto a ser santo es ser común, lo opuesto a ser separados es estar en el montón, ¿no es cierto? Santificar no significa que no podemos hacer lo que todo el mundo hace, inclusive muchas cosas lícitas. Recordemos esta parte, el Adón no podía hacer lo mismo que los discípulos. Aarón no podía llevar luto como los demás israelitas. El luto no es una cosa prohibida, solo lo era en relación a la posición de autoridad que Aarón tenía y representaba. Por lo tanto, podemos decir que quien tiene autoridad muchas veces no puede hacer lo que le es lícito a sus hermanos, inclusive lo que le era lícito antes de ser consagrado. El sumo sacerdote no puede expresar sus emociones a menos que deje de ser sumo sacerdote. Si es descuidado en este asunto, morirá y también será cortado. Los israelitas murieron por causa del pecado, mientras que los sacerdotes murieron debido a que no se separaron ni se santificaron. Entre los hijos de Israel los homicidas debían morir, pero Aarón había sufrido ese mismo castigo
con solo hacer duelo por sus hijos, porque habría profanado su puesto de sumo sacerdote representando a Mashiach, una cosa que evidentemente no hubiera comprendido, ¿no es cierto? Pero esta es una gran diferencia. Para ser autoridad es necesario pagar un alto precio. Piénselo bien aquel que desea tanto ser la autoridad y considere si estaría dispuesto o si es capaz. Tal vez sea mejor dejar de codiciar cargos que pueden parecer agradables superficialmente, pero que implican grandes restricciones que no todos son capaces de realizar, y esto no por mérito propio tampoco, sino por el trabajo que el Ruach realiza en la persona, lo cual no es simple de soportar. Aarón ni siquiera pudo salir del tabernáculo. Él tuvo que dejar que otros sepultaran a sus 2 hijos muertos. Los israelitas no tenían que vivir en el tabernáculo siempre, pero ni Aarón ni sus hijos podían salir, ¿no es cierto? Ellos debían cumplir cuidadosamente lo que Elohim les había encomendado. La unción santa los santificó y nos separó de todas las actividades. Así que debemos honrar la unción que Elohim nos da. Debemos presentarnos ante Él y pedirles que nos separe de los demás, porque ya no podemos tocar en nada que tenga muerte. Ese es el punto. Nos mantenemos apartados de todo lo que es muerte. El mundo y algunos hermanos y hermanas pueden expresar afecto a sus parientes, pero la autoridad delegada se aparta para llevar en alto la gloria de Elohim. No podemos amar más a nuestros queridos que a Yahweh, así que si ellos se rebelan, están en el mismo nivel que cualquier otro incrédulo. El resto de los creyentes aún puede manifestar sus profecías, pero por ese motivo ellos habitan en el desierto, justamente fuera del atrio de los Gelmoed, y jamás entran en el Mishkan. Sin embargo, una persona que tenga la autoridad delegada no puede buscar la comunidad ni aferrarse a sus propios sentimientos, tampoco puede rebelarse ni ser descuidada, más bien debe exaltar a Elohim y darle gloria y continuar a su servicio bajo toda circunstancia. El siervo de Elohim tiene la unción santa sobre sí, por lo cual debe sacrificar sus emociones y abandonar los sentimientos, aunque sean perfectamente normales. Eso es someternos a lo que el Padre quiere. Mashiach hizo exactamente eso, no que no tuviera sus emociones naturales y no que fueran malas en sí mismas. Este es el único camino que nos conduce a ser una autoridad delegada. La verdad, lo que aquí se pide es que abandonemos la carne y sirvamos en el Ruach. Básicamente es eso. No quiere decir que el Ruach no tiene sentimientos, ¿sí? Sino que sus sentimientos no son los mismos de la carne. No quiere decir que, el Ruach no se entristece. Sí se entristece por la pérdida de los que se alejan, pero nunca antepone ese sentimiento a agradar al Padre. ¿No es cierto? Primero el Padre, después el resto. Todo aquel que mantiene la autoridad de Elohim también debe rechazar sus propios sentimientos y estar dispuestos a renunciar a sus afectos más profundos, sus sentimientos filiales, sus amistades y aún al amor, ¿no es cierto? Si se enreda en esas cosas, no podrá servir al Adón, porque siempre va a terminar colocando por encima a lo que sea o a quien sea. Los requisitos de Elohim son bastante estrictos. Si uno no renuncia a sus propios afectos, no podrá servir al Adón. Esto no quiere decir que hay que divorciarse, repito, ni que separarse, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sino sí tener bien en claro dónde es que está colocado cada uno. Los siervos de Elohim se distinguen de los demás, no así las personas comunes. Si los siervos de Elohim deben santificarse por el bien del pueblo, por el bien del cuerpo, por el bien de los demás. Es una forma de servicio.